Muy bien, entonces ahora es necesario pues aplicar toda esa teoría vectorial, ¿no? a un concepto mucho más práctico que nosotros utilizamos en estática, ¿no? Que viene representado por fuerzas y momentos. Vamos a realizar entonces operaciones con sistemas de fuerza. ¿Qué viene a ser una fuerza, ¿no? Hay que quedarnos con esta definición. Fuerza va a ser, ¿no?, el término que va a asignar a una interacción mecánica entre cuerpos, ¿no? Es decir, interacción mecánica, ¿no? A ver, contacto, roce, ¿no?, entre dos cuerpos. Recordemos que por definición una fuerza, ¿no?, una fuerza, pateando un balón, una fuerza, ¿no?, va a generar, ¿no?, o afecta tanto en su movimiento como en la deformación misma del cuerpo, ¿no? Teniendo el caso de la pelota, por ejemplo, ¿no?, antes de la aplicación de la fuerza que tú le vas a dar, ¿no?, la pelota, bueno, permanecía quizás estática. Una vez aplicada una fuerza, ¿qué es lo que vas a generar? Vas a generar movimiento, ¿no?, desplazamiento. Si analizamos la misma pelota, en algún instante habrá cierta deformación, ¿no? Una fuerza, de manera general, es lo que genera, ¿no?, movimiento y también deformación sobre el cuerpo, ¿no? Bueno. Las fuerzas, dice, se pueden originar, ¿no?, del contacto directo entre cuerpos, o se puede aplicar a una distancia, ¿no?, como la atracción gravitacional. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, un cuerpo, otro cuerpo aquí, ¿no?, y estos cuerpos están en el espacio y representan planetas, ¿no?, hay una interacción gravitatoria entre estos dos, ¿no? ¿Sí? Una interacción entre estos dos. ¿Ya? O puede ser el caso de quizás, por ejemplo, en una superficie inclinada, tenemos un balón aquí y otro balón aquí. Entonces, por la gravedad, cada uno de estos tiene peso, ¿no? Un peso, otro también tiene un peso. Este peso se va a distribuir entre estos dos, ¿no?, componentes. Y aquí el peso se distribuye, ¿no? Hay una aplicación del balón de color celeste, ¿no?, en otro balón de color rojo. Entonces, el balón de color rojo tampoco se queda atrás, ¿no? Este también va a responder en la misma intensidad y en la misma dirección a la aplicación de esa fuerza, ¿no? Eso es la tercera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. Fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí aplicamos esa tercera ley. ¿Ya? Contacto directo entre cuerpos que se va a generar una interacción mecánica entre ellos. O sea, ¿no?, se va a originar, ¿no?, el término que denominamos como fuerza. Fuerza aplicada o fuerza de reacción. ¿Ya? Ahora, entonces, en función a esa definición, una fuerza puede desplazarse a cualquier punto de su línea de acción. O sea, en un caso, por ejemplo, acá un bloque rígido, ¿no?, que está, digamos, muy bien ligada a la superficie, y se aplican tres fuerzas. Si analizamos solamente el concepto de la fuerza, entre P y Q va a haber o va a generar el mismo efecto en este bloque, porque ambos aplican en la misma dirección. ¿Ya? Si solamente aislamos P y Q, P me generará, ¿no?, un efecto en este bloque rígido, ¿no?, que me generase lo mismo, ese vector Q, esa fuerza Q de 20 newtons.
me va a generar lo mismo. Entonces, a esto último, ¿no? Si nosotros formulásemos la aplicación de P y Q, solamente compararíamos lo que genera, ¿no?, el caso anterior con la aplicación de otra fuerza. El efecto va a ser mucho menor o diferente en todo caso, ¿no?, a la aplicación de las otras dos. Entonces, en función al vector P y al vector Q, van a generar efectos idénticos. Entonces, a eso, ¿no?, nosotros lo conocemos como principio de transmisibilidad. O sea, la línea de acción es la misma, entonces el vector puede desplazarse. O sea, P puede estar aplicada aquí o P puede estar aplicada aquí. Y en ese caso me genera el mismo efecto, ¿ya?, por este principio de transmisibilidad. ¿No? Entonces, aquí vamos a usar lo que está publicado en la plataforma. Ya es un compartido. Vamos a bien, vamos a entrar a este segundo capítulo, ¿no?, que viene a ser reducción del sistema de cuerdas. Como habíamos dicho, ¿ya?, el tema de la fuerza, ¿no?, el término, ya sabemos, que viene a ser una interacción mecánica entre cuerpos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un cuerpo, cualquiera, teniendo en cuenta un sistema de referencia, no olvidemos que el sistema de referencia siempre tiene que estar presente y se aplican fuerzas diversas. Yo necesito conocer, ¿ya?, en principio, cuánto viene a ser la fuerza resultante, ¿ya?, vectorialmente. O sea, hacer una suma vectorial. Entonces, un vector es otro vector, ¿no?, hacer una suma vectorial. Entonces, si el cuerpo está estudiado en 3 dimensiones, entonces mi objetivo será conocer una resultante en la dirección X, ¿ya?, una resultante en la dirección Y y en la dirección Z, ¿ya? Y si es en 2 dimensiones, o sea, X y Y, por ejemplo, solamente será calcular una resultante de fuerzas en X y una resultante de fuerzas en Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos reduciendo la aplicación de fuerzas, ¿no? O sea, primero, recuerda que un vector, este es un vector, ¿no? Un vector tiene componentes, ¿no?, fx, fy, fz, ¿no?, de manera general. Cada uno de los vectores tendrá esas mismas componentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la suma vectorial, lo que implica es calcular una suma, ¿no?, en X, una suma en Y y una suma en Z, ¿no?, de tal manera que este vector R, ¿cómo va a quedar representado? Como Rx, Ry y Rz, ¿no? ¿Ah? Si yo quiero conocer el vector resultante de esta fuerza, será pues R, ¿no?, de esta manera, la disparada, X al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la aplicación ya de la teoría de vectores, ¿no? ¿Sí? Lo mismo será pues para un caso en 2 dimensiones, ¿no? Un caso en que sea así. Entonces, el objetivo para poder reducir el sistema de fuerzas concurrentes, o sea, que concurren en un punto específico y a través de ese punto se trazan las coordenadas. Entonces vamos a tener ejemplos. Ahora bien, basándonos en los vectores o en cuerpos de 2 dimensiones, ¿no?, ¿recuerdas? La resultante, ¿no?,
el módulo de esa resultante lo vamos a poder calcular. El esquema sería así, ¿no? Para dos dimensiones tenemos eje X, tenemos eje Y. Acá tenemos la aplicación de esta fuerza F1, F2, F3. Y cada uno de estos estamos descomponiéndolo, ¿ya? Esto en dos dimensiones. Lo que implica es que para yo calcular, ¿no?, en la dirección X una resultante, tendré que sumar el valor de las fuerzas en la dirección X, ¿no?, y en la dirección Y. Entonces, eso sería como fórmula, ¿no? Como fórmula. Y para poder calcular su resultante, ya conocemos, ¿no?, el resultante, es decir, su módulo, ¿no? Ahora bien, si yo quiero determinar la inclinación de este vector resultante, yo no conozco, ¿no?, en función a sus ángulos directores, mira, planteo estas dos ecuaciones, ¿ya? Y esto se está relacionando con esta gráfica, ¿ya? En función a esas mismas coordenadas, el vector resultante, de manera general, tendrá una inclinación, ¿no?, que desconocemos cuánto será el teta o cuánto será el alfa. Si yo quiero conocer la inclinación respecto al eje X, entonces aplico esta tangente a la menos 1 de ¿quién? De RY entre RX. Mira, esto está escrito no en negrita. Eso quiere decir que es un valor escalar, ¿ya? Un valor escalar, un número, no es un vector. Y si yo quiero determinar la inclinación respecto al eje Y, entonces será la inversa, ¿no? Rx entre Ry. ¿No? Acá tiene lo mismo, ¿no? Y me dice que las fórmulas que se están detallando acá para el caso dos dimensiones son consecuencia de lo tratado en el apartado 1.6, ¿no? Componentes rectangulares 2D. Su magnitud, su inclinación, ¿no? Todo eso lo tienen ustedes, ¿ya? ¿Cómo puedo formular un vector en forma rectangular? También, ¿no? Los pasos que a seguir y todo eso. ¿Sí? Entonces estamos en esta parte. Otro punto importante es la simplificación de un sistema de fuerzas coplanarias. O sea, aquí arriba lo que hemos visto es cuando las fuerzas concurren en un punto. Es un caso diferente, ¿no? Entonces el procedimiento a seguir ya lo hemos escrito. En este caso viene a ser la simplificación de un sistema de fuerzas coplanarias. O sea, esto pertenecen a un mismo plano. Es decir, vamos a calcular resultantes. Entonces, el caso puede ser notorio cuando las fuerzas son coplanarias paralelas. Coplanarias paralelas. Que aplican en un plano respectivo, ¿no? F1, F2. Y mi objetivo es calcular una resultante. O sea, la resultante de estas dos va a estar aplicada a una distancia X y a una distancia Y. Esto serían tres dimensiones, ¿no? Si fuesen dos dimensiones, fuerza 1, fuerza 2, fuerza N, no importa cuántas fuerzas apliquen, la resultante, ¿no?, yo lo voy a poder conocer ubicando este punto de aplicación, ¿no?, respecto a un mismo sistema de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Los momentos estáticos, ¿no? Para determinar un sistema equivalente, ¿no?, vamos a tener un sistema primario, ya lo vamos a aplicar adelante, y un sistema equivalente. Entonces, básicamente, de manera resumida, para yo ubicar, ¿no?, el XR, puede ser también este de acá, de color rojo, o el YR, va a ir en función a esta ecuación, ¿no? La fuerza 1 por su X1, la fuerza 2 por su X2, así, ¿no?, entre la suma de todas las fuerzas. Dicho de otro modo, se plantearía matemáticamente así. Y su Y respectiva sería también de la misma manera, con sus Y respectivas. Teniendo en cuenta este caso, ¿no?, me dice sumatoria de momentos, ¿no?, del esquema primario, o
El esquema primario es cuando no se representa todavía el resultante, ¿no? Solamente F1 y F2. El momento primario tiene que ser igual a la sumatoria de momentos, ¿no? Respecto al sistema equivalente. El sistema equivalente queda representado por solo la resultante y la ubicación, nada más. O sea, lo mismo que generaría F1 y F2 aplicados, ¿no?, de forma simultánea, yo lo puedo representar por un sistema equivalente que me va a generar los mismos efectos. ¿Sí? Entonces sería, ¿no?, para yo determinar XR, esta distancia X, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el módulo de la fuerza por su respectivo X, ¿no? 2 está X1. Sumo entre la suma de las dos fuerzas, F1 más F2. Y de esa manera estoy calculando quién está X de color rojo, o el XR, ¿no?, o el X de la fuerza. Esto sería punto de aplicación de la fuerza resultante, ¿no?, en X. Y lo mismo sucede, pues, para Y, ¿no? Para Y sucede lo mismo. En Y, esto multiplico el F1 por su Y respectivo, ¿sí?, Y respectiva, entre la sumatoria de todas las fuerzas. Para un caso en 2 dimensiones es mucho más sencillo, ¿no? Todo el análisis lo voy a hacer en función a este sistema de referencia, ¿no? Pues, multiplico el F1 por su X1, el F2 por su X2, voy sumando y así hasta la fuerza enésima, ¿no?, por su distancia enésima. Entonces todo eso me tiene que generar lo mismo a la resultante por su XR, ¿no? Esto básicamente es así: F1 por X1 más F2 por X2, ¿no? Y eso tiene que ser igual a R por su XR. De esta ecuación es que yo obtengo esto, ¿no? F1 por X1 más F2 por X2 entre R, recuerda que es F1 más F2. De manera general se está mostrando aquí, ¿no? ¿Sí? Mucho más sencillo, ¿no? Bien. El concepto de un momento, ya, tomémoslo básicamente como lo que vendría a ser el efecto rotacional, ¿ya? La tendencia de una fuerza a girar. La fuerza es el efecto traslacional, ¿no? O sea, una fuerza lo que genera es traslación, obviamente utilizando la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces el momento va a ser la aplicación de una fuerza, para generar movimiento. Para generar movimiento respecto a un punto, ¿no? Un punto de giro, ¿no? A un punto de giro genera, en este caso, una fuerza y genera un movimiento. Eso es momento respecto a un punto de giro. Pero resulta que también podríamos calcular la tendencia de esa fuerza de giro con respecto a un eje, ¿no? A un eje, no mi dedo, ¿no? A un eje. No sé si se visualiza mejor. Hagamos el siguiente esquema, ¿no? Tenemos una barra, ¿ya?, que está sujeta a un clavo, ¿no? Una barra donde aplicamos una fuerza. La fuerza lo que genera es un giro, ¿no? O sea, un desplazamiento angular, ¿no? ¿Sí? A esa tendencia es a lo que nosotros conocemos como el momento. ¿Y a qué es igual el momento? A la fuerza, recuerda que tiene que ser perpendicular, fuerza por la distancia al punto de giro, ¿no? ¿Sí? Eso viene a ser momento. Pero no necesariamente puede ser respecto a un punto, ¿no? La mayoría de las aplicaciones van siempre respecto a un eje. En el caso de una puerta, ¿no? Una puerta, bisagras ahí. El eje de las bisagras corresponde a un eje, y en función de eso, tú quieres entrar, presionas una fuerza, ¿no? Y ese es el concepto de empujar una puerta, ¿no? Aplicas una fuerza
y lo que generas es una rotación, ¿no? Generas una rotación, abres. El efecto es abrir la puerta o cerrar la puerta, ¿no? Lo que estás generando es una rotación, ¿no? La tendencia del giro, ¿sí? Respecto a un eje, ¿no? Que viene a ser el eje. Respecto a un eje. Entonces, eso matemáticamente lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? Momento de una fuerza respecto a un punto va a ser el producto vectorial de un vector posición, ¿ya? Teniendo en cuenta ahí, o, ¿no?, la aplicación de una fuerza en un punto A diferente. Pues esto, recuerda que O representa siempre el sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia, X, Y, Z. Desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza, trazo un vector de posición, ¿no? Un vector de posición R, ¿no? Y F también es un vector, ¿no? Que tiene dirección, tiene módulo, sus componentes Fx, Fy, Fz. R tiene, ¿no?, esto, X, componente Y, componente Z. Recordemos la definición de los vectores. Aquí lo estamos planteando, ¿no? Momento de una fuerza respecto a un punto. Su magnitud, o sea, el tamaño de ese vector, ¿no?, el tamaño de ese vector, lo calculamos mediante lo que conocemos, ¿no? Módulo. Módulo, esto lo podríamos, de acuerdo al esquema que se está mostrando, calcularlo de esta manera, ¿ya? O simplemente, ¿no?, calcular teniendo en cuenta que esto me va a dar un vector, o sea, el momento en X, el momento en Y, el momento en Z, el módulo entonces será igual a lo que hemos estado comentando. Esto de acá sería geométricamente. Por el esquema, hacemos trazos, matemáticamente sería eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, el momento respecto a un punto, escalarmente, puede ser traducido de la manera en cómo la gráfica lo señala, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el punto de aplicación, teniendo en cuenta el punto O, pues trato de que entre ese punto y el eje de aplicación de la fuerza forme un 90 grados. Entonces ahí ubico una distancia D. Distancia D, que de acuerdo al esquema estaría representado por ¿quién? Por R seno de teta. De acuerdo al esquema. Todo siempre es en función al esquema. Y entonces el momento, o sea, la magnitud, el módulo, quedaría representado por la fuerza, o sea, el módulo de la fuerza, por su distancia D. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto al momento de una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el caso de que en el mismo punto de aplicación vamos a encontrar varias fuerzas. Ahí es necesario estudiar el teorema de Mariñón. Mariñón me dice que si yo tengo varias fuerzas aplicadas, ¿ya?, en un mismo punto, el momento que me va a generar, ¿no?, el total de estas fuerzas va a ser igual a solamente calcular una resultante, o sea, de la siguiente manera, ¿no? Va a ser una sumatoria del R por F1, el R por F2, el R por F3. Esto se traduce en calcular una resultante vectorial, ¿no? No sé si acá lo colocábamos, una fuerza resultante vectorialmente R, ¿ya? Eso lo colocamos ahí. Entonces sería, ¿no?, lo mismo. Primero calculásemos una resultante y en función de esa resultante hacemos este producto vectorial. Eso es lo que dice Mariñón, ¿no? Y lo otro, que es un concepto mucho más extenso, el momento de una fuerza respecto a un eje. Bueno, acá hay toda una definición matemática, ¿no? Que lo pueden posiblemente revisar, ¿ya?, para poder tener, digamos, un fundamento matemático. Pero lo que vamos a nosotros presentar o utilizar de manera simple, ¿ya?, va a ser esto de aquí. ¿Ya?
de acá, ¿no? Nada más. Recordemos solamente eso de ahí. El momento, ¿no? Esto de una fuerza, ¿no?, respecto a un eje AB va a ser el módulo por un vector unitario. Esto de aquí lo habíamos estudiado, ¿no? Esto viene a ser triple producto escalar. ¿Ya? Triple producto escalar. Si yo quiero conocer el módulo, puedo calcular este triple producto escalar. ¿Ya? Lambda está definida mediante la imagen aquí, ¿no? Y viene representando el vector unitario, ¿no?, del eje, ¿no?, o de la recta AB. Calculamos el punto A, calculamos el punto B, y mediante eso podemos calcular un vector unitario. Entonces, si tenemos ya calculado ese vector unitario y teniendo en cuenta el sistema de referencia que está en la misma recta, ubicamos un vector de posición al punto de aplicación de la fuerza, ¿ya?, y aplicamos solamente. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿recuerdas? En la teoría de vectores habíamos dado, ¿no? Solo que aquí ya lo estamos aplicando en un concepto que viene a ser momento, ¿no? ¿Sí? Nada más. Solamente trabajemos con esto. Si yo calculo esto, estoy determinando su módulo. Si nuevamente multiplico por ese mismo vector unitario, lo que estoy calculando es el vector, ¿ya?, momento respecto a un eje. Nada más, y en función a esto vamos a ir solucionando los ejercicios. Entonces recuerda que el momento también es un vector, ¿no? ¿Ya? Y va a tener estos componentes en X, en Y y en Z, ¿ya? En X, en Y y en Z. Entonces, el módulo, ¿no?, del vector, ¿no?, momento en X queda descrito por este producto escalar, ¿no? Es aplicación básicamente de lo que hemos visto. Entonces el momento, ¿no?, el momento va a ser mostrado mediante sus componentes rectangulares, ¿de acuerdo? Y hay una definición, ¿no?, de momento de par. Eso cuando aplican dos fuerzas de igual magnitud pero en direcciones contrarias, ¿ya? Entonces, el momento de par simplemente va a ser, si es la magnitud, ¿ya?, va a ser la fuerza, o sea, el módulo por esa distancia. O si lo queremos vectorialmente, entonces vamos al esquema segundo. Será el R, ¿verdad?, el R por la fuerza. No importa si yo trazo en esta misma dirección o de manera contraria. El esquema es el mismo, ¿ya?, vectorialmente. Y acá justamente trazamos, ¿no? ¿Ya? Es un producto vectorial, ¿verdad? Entonces, para poder terminar, ¿ya?, para poder culminar con la teoría que es amplia, ¿no?, el primer módulo es bastante amplio, es con respecto a la simplificación de un sistema de fuerzas a un sistema de fuerza par. O sea, mira, teníamos varios casos ya aquí. Teníamos fuerzas concurrentes, o sea, que concurrían en un punto, y lo que hacíamos era reducir, ¿no? O sea, calcular una resultante en X, en Y y en Z, ¿no? De todos los casos. En 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Lo otro era cuando teníamos un sistema de fuerzas coplanarias. En este caso, específicamente analizando a fuerzas paralelas, ¿no? Calculábamos resultantes mediante esta expresión, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es simplificación de un sistema de fuerzas que aplica, mira, una fuerza 1, una fuerza 2, respecto al punto 0, vamos a nosotros reducirlo, teniendo en cuenta que existe también estos pares que aplican. Entonces, mira, en función al punto O, cada una de las fuerzas, F1 y F2, ¿qué me generan? Me generan momento, ¿no? Esto me generará quizás un momento en esa dirección, ¿no? La fuerza F1 quizás en esta otra dirección,
¿no? Un vector momento. Momento 1. Y este será momento 2. Y momento 2, que era igual al R2 vector por el F2, ¿no? Y momento 1 vector es el R1 por el vector de fuerza 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder simplificar todo ese sistema, lo que tengo que hacer es calcular un sistema de fuerza resultante. Fuerza resultante, lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Páginas arriba. Entonces calculamos una sumatoria de fuerzas, o sea, fuerza 1 más fuerza 2, ¿no? Vectorialmente. Y lo que viene a ser, con respecto al momento, calcularemos, mira, una sumatoria de los momentos respecto a ese punto 1. O sea, aquí estará el momento 1 más el momento 2 más momentos de par, o sea, que existen propiamente, ¿no? Más esos momentos C1, qué sé yo, ¿no? C2, ¿ya? Entonces, vamos a, en función a esto, vamos a encontrar este caso equivalente, que en el punto O va a aplicar una fuerza resultante y también un momento resultante, ¿ya? Entonces, el torno aquí siempre, la dificultad siempre ha sido en comprender este caso, ¿ya? Respecto a un punto, no te olvides. Entonces, vamos a tener de aquí desglosar todavía. Puede ser el caso donde la resultante R, ¿ya? Y el resultante momentos pueda formar propiamente 90 grados o de manera general formar un ángulo θ. Este es un caso específico, ¿no? Cuando θ viene a ser 90 grados. De manera general siempre van a formar un ángulo θ. Entonces, mi objetivo es conocer ese ángulo θ. ¿Cuánto será? ¿Qué calculo? O sea, para poder identificar si estos son perpendiculares, utilizamos el concepto que habíamos visto, ¿no? Multiplicación escalar. Si esto me sale 0, entonces serán perpendiculares, ¿no? Si en el caso de que no es común, me salga 1, entonces serán paralelos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que verificar si es que son perpendiculares. ¿Ya? Perpendicularidad. Bien, teniendo en cuenta eso, si en el caso, mira, me dice, ¿no? Podemos hacer una simplificación adicional, dice, a una sola fuerza, ¿no? Mientras, siempre que el sistema de fuerza sea concurrente, coplanar, o sea, en el mismo plano y sean paralelos o paralelos. Concurrentes, o sea que van a coincidir en un punto paralelo, ¿no? O paralelos. Si la fuerza y el momento de par resultante no son perpendiculares entre sí, dice, entonces vamos a poder reducir el sistema a una llave de torsión, la cual consta de una fuerza resultante y un momento de par colineales, dice, ¿no? Ver figura 2.3. 2.3. Todo lo descrito anteriormente lo vamos a explicar con esta gráfica. Tenemos un sistema de fuerzas que aplica. Yo quiero analizarlo respecto a este punto. ¿Sí? La fuerza, por ejemplo, F1, pues para yo analizarlo respecto a este punto, o en todo caso, trasladar la fuerza F1 al punto, ¿qué es lo que me genera? ¿Sí? Traslado la misma fuerza y esta fuerza respecto a este punto me genera este momento, ¿no? Momento, segundo. Y cada una de las fuerzas respecto a este punto me generarán lo mismo, ¿no? Fuerza F2 y su momento C2, la fuerza N y su momento, ¿no? ¿Estamos? Eso es de manera general. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar
tanto a fuerzas, aparte, y a momentos, aparte. Entonces, calculo resultantes de las fuerzas. Voy a descomponer, ¿no? Cada una de las fuerzas descompondré en X, en Y, en Z, ¿no? Para F1, para F2 también en Y, ¿no? En Z, en X, para F2, para un Fn, en Z, en Y y en X. ¿Ya? Estoy descomponiendo. ¿Qué voy a calcular? Una sumatoria en esa dirección, ¿ya? Una resultante, ¿no? En Y también otra resultante. Y en X también otra resultante. Entonces, ahora el tema de los momentos, lo mismo, ¿no? El tema de los momentos, lo mismo. Momento en Y, ¿no? Los vectores de momento también se tienen que descomponer en X, en Y, porque son vectores. Y calculo una resultante, ¿no? Entonces, en función a la gráfica D y a la gráfica E, ¿no? Y aquí obviamente que voy a encontrar la resultante, ¿no? En esa dirección R. Y de acuerdo a esto, más o menos por ahí estará la resultante de momentos. Entonces, mira, 1 la resultante de fuerzas y 1 la resultante de momentos. Entonces, de manera general, estos siempre van a formar T. Sí. Entonces, ahí viene la aplicación de todo lo que hemos visto. Y es donde se va a ver toda la aplicación de la teoría vectorial. Entonces, puede ser el caso donde la resultante y el momento formen 90 grados. ¿Ya? Entonces, este sistema puede ser reducido a una sola fuerza. O sea, se traslada R a una distancia, ¿no? A una distancia que es igual al módulo de C entre el módulo de R. Y esto es consecuencia de lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, si sé que la fuerza aplica aquí, respecto a este punto, me ubico y me genera pues un momento, ¿no? ¿Sí? En ese punto. Entonces, lo que estoy haciendo es de forma inversa. Tengo el momento, ¿sí? Quiero calcular esa fuerza que le genera a una distancia respectiva. ¿Sí? Ahí. Listo. O el caso B, cuando R y C pueden formar un ángulo menor a 90. El caso va a ser en función a calcular una componente en la dirección R y otra componente en la dirección perpendicular a R, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esta componente en la dirección? Proyección, ¿no? El vector proyección. ¿Sí? Entonces, ahí calcularé un vector momento paralelo a R y un vector momento perpendicular a R. ¿Sí? Pero recuerda, este vector, ¿no? Vectorialmente queda definido, ¿no? Mediante un vector paralelo más un vector, ¿no? Ortogonal. ¿Sí? Esto de aquí yo lo calculo mediante vector proyección, ¿no? Y este de acá es mucho más complicado. Entonces solamente utilizaremos esta ecuación, ¿no? De la siguiente manera para calcular. Yo conozco inicialmente esto. El paralelo. ¿Sí? Al paralelo yo lo puedo calcular mediante vector proyección. El perpendicular lo calculo mediante esa diferencia de vectores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, mira, este caso, este vector ortogonal, mira, estamos en el mismo caso, puede ser traducido, ¿no? O reducido, perdón. Puede ser reducido
siempre y cuando calcule, mira, esa distancia, que va a ser igual al módulo del perpendicular entre la resultante. A esto nosotros lo conocemos como llave de torsión. Llave de torsión, la aplicación. Esta viene a ser la aplicación de los, lo que viene a ser pues los desarmadores, ¿no? La llave de torsión. Y otro caso, ¿no? El caso C. ¿De acuerdo? El caso C viene a ser aquello cuando forman mayor a 90 grados, ¿no? Mayor a 90 grados. R y C mayor a 90 grados. Entonces, teniendo en cuenta, mira acá, el C1 a 90 grados. Cuando yo descomponga, el vector que es paralelo a R será un vector opuesto, ¿no? Un vector opuesto. ¿Y cómo calculo eso? Igual, proyección, ¿no? Vector proyección. El perpendicular lo voy a calcular. Entonces, cuando esto voy a reducirlo, ¿no? Esto voy a reducirlo y voy a tener una llave, ¿no? Una llave de torsión inversa. Muy bien, entonces esa es los casos más fundamentales de lo que viene a ser la simplificación de un sistema de fuerza a un sistema de fuerza práctica. Conclusión, a ver, recordemos y vamos a realizar unas consultas a cada uno de ustedes, ¿ya? Retroalimentación se llama, ¿no? A ver, estimado Carmelo, ¿me puedes entonces definir de manera conceptual, ¿no? Lo que viene a ser una fuerza? Estimado Carmelo. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Una fuerza es una magnitud vectorial. Bueno. Que indica la interacción, ¿no?, entre dos cuerpos. Interacción. Excelente. Esa es la definición, ¿no? Interacción, ya, entre cuerpos. Gracias. Estimado Ebert. Sí, profe, presente. ¿Qué es momento? Un concepto, ¿no? Momento. El momento de una fuerza. Claro, el momento que básicamente es consecuencia de una fuerza, pero una definición o un concepto así. Es la acción de una fuerza respecto a un punto de un determinado cuerpo que se da. Ya, ¿cuál es esa acción? ¿Qué genera esa acción? Acción de giro, ¿no? O sea, acción de giro. Ajá. Claro, de una fuerza, ¿no?, en un cuerpo. Excelente. Gracias. Bien. Ahora bien, una resultante, ¿no? Esto puede ser ya sea de fuerza como de momento, pero ¿qué es? Concepto. Estimado Ricardo. La suma de fuerzas en un sistema. Básicamente es la representación, ¿no? Una representación de un sistema equivalente, ¿no? Un sistema equivalente. Lo que va a involucrar esto es que define efectos similares, ¿no?, a un sistema primario, ¿no? Efectos similares a un sistema primario. Y bueno, ya no queda más aquí en preguntar. ¿Qué más? Otro término adicional podría ser esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo definir perpendicularidad entre dos vectores, estimado Carmelo? Sí, profe. ¿Cómo yo defino
que dos vectores son perpendiculares, que A es Cuando perpendicular a B. forman un ángulo de 90. Uno Claro. está. Sí, pero ¿cómo yo puedo definirlo matemáticamente en todo caso? Hemos hablado sobre eso, ¿no? Perpendicularidad. Verificar la perpendicularidad entre dos vectores, ¿no? ¿Mediante En qué? los vectores. Claro, ¿cómo defino de que o sea, yo tengo los datos, ¿no? Vector A es 1,2,3, quizás, ¿no? El vector A por el vector B. O sea, el producto cruz. Producto cruz. Sí. Ebert, ¿estás de acuerdo? Sería Producto escalar. escalar. Ah, producto escalar. El producto escalar tiene que ser igual a 0. Ah, ya. Gracias. Entonces, producto escalar, si es igual a 0, entonces estamos definiendo la perpendicularidad entre los vectores, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Así, profe, pero yo pensé, bueno, como el producto cruz te da otro vector que es perpendicular a. No, o sea, yo decía la definición, o sea, cuando el vector A es perpendicular al vector B, cuando el producto escalar sea igual a 0, ¿no? Entonces, ahí mismo viene también el caso, ¿no? ¿Cómo yo calculo, ¿ya? un vector P adicional que sea perpendicular a dos vectores, ¿no? Entonces ahí sí viene lo que tú dices, ¿no? Entonces verifico lo siguiente, ¿no? El producto cruz. Ya, recuerda que esto de aquí no es igual, no es igual a esto, pero esto sí es igual. ¿Ya? Cuando son vectores, el orden importa mucho. ¿Ya? El orden importa mucho. Si esto me daba P, esto me va a dar menos P. ¿Sí? Inverso. ¿Qué más? A ver, para poder recordar un poquito más. ¿Cómo determino la componente, ¿no? de un vector en la dirección de otro? Estimado Ricardo. Esa componente. Una proyección. Claro, ¿no? Una Sería el vector en proyección de B a A. proyección de sería A a B, ¿no? de A a B. Perdón, de A a B. ¿Ya? El vector A por el unitario de A. Unitario de B. Perdón, unitario de B. Excelente. Y si yo quiero calcular el vector, pues multiplico nuevamente por el unitario de B, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Nos recordamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no olviden que un vector está definido vectorialmente por sus componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo conozco uno de ellos, la otra componente, puedo calcularlo mediante una diferencia de vectores. ¿Ya? Parece que eso es todo lo que tenemos que recordar. Ya en el proceso iremos recordando esto si necesitamos. Esto ya es un fundamento matemático que cada uno ya maneja, ¿no? Cómo multiplicar dos vectores, ¿no? Vectorialmente, eso ya queda, digamos, como fundamento que ustedes tienen en la parte matemática, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es aplicación ya de la parte matemática para solución de ejercicio, ¿no? Que corresponden al stack. Bien. Entonces, no olviden estos dos esquemas, ¿no? Voy a compartir y procederíamos pues a generar